¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de fanáticos del emparrillado con Salvador y Juan José. Hoy toca NFL Retro, como todas las semanas tratamos de sacar un NFL Retro contando pues historias o hablando sobre temas relativamente... De la historia de la NFL. Ajá, de la historia de la NFL. Ya hemos tratado el tema de jugadores que llegaban como prospectos estrella del colegial y que fracasaron. Ya hablamos de jugadores infravalorados que terminaron siendo superestrellas al revés. Que de hecho del que vamos a hablar fue uno de ellos. Ajá. Hay jugadores, hay una generación de jugadores de draft que fue mítica, que fue la del 83, que ya hablamos también de algunos de ellos. Hay jugadores que han llevado a equipos al Super Bowl como Brad Johnson, como Jeff Hostetler, Phil Sims, que Rex Grossman, que aunque no lo ganó, lo llevó a los Osos de Chicago, pero no tanto por mérito de ellos. Y hay de Baltimore, ¿cómo se llamaba? En su primer Super Bowl. No me acuerdo. Trent Dilfer, sí. Jugadores que de bajo perfil, ¿no? Y hay jugadores que son unas estrellas, son leyendas en este deporte, en esta liga. Y pues como dices, hoy toca hablar de uno de estas estrellas que cambiaron y revolucionaron el deporte durante su estancia ahí, que eran contendientes casi siempre, si no es que siempre. Y pues este jugador es Joseph Clifford Montana Jr., mejor conocido como Joe Montana, o también con otros apodos como Joe Cool. El primer Joe Cool. Joe Cool y The Comeback Kid. Ya ves que actualmente así le llaman en algunas ocasiones a Joe Burrow, Joe Cool. Fíjate eso. Y The Comeback Kid. También en algún momento en su época universitaria a Tom Brady le pusieron ese apodo de Comeback Kid. Pues fue un gran honor para Tom Brady porque aparte era fan de Joe Montana. Entonces pues era un gran honor para él ser llamado. Tal vez era premonitorio de lo que podía ser, porque digamos que los dos casos llegaron igual a la NFL sin muchas expectativas por parte de los... Y que son históricos. De los reclutadores. Históricos que se volvieron históricos. Joe Montana nace el 11 de junio de 1956. Nace en New Eagle, Pensilvania. Sí. Él asistió a la secundaria de no recuerdo el nombre. Se llama Golden Ring, algo así, Golden, algo así, en Carroll, Pensilvania. Sí, era una localidad no muy lejos al sur de Pittsburgh, no muy lejos de Pittsburgh. De hecho, me adelanté un poquito. Joe Montana viene de padres de ascendencia italiana. Sí, de hecho su apellido originalmente era Montani. Montani, y su abuelo cuando eran de origen siciliano en Italia. Ajá. Y su abuelo cuando llegaron a Estados Unidos lo quiso americanizar, cambiando la I por A y poniéndole Montana, aunque Montana sigue teniendo la misma esencia italiana porque hay algunos lugares en Italia que tienen el nombre Montana. Entonces, digamos que no perdió esa esencia italiana, pero con un toque más de Estados Unidos. Más de Estados Unidos, porque pues, hay un estado en Estados Unidos que se llama Montana. Joe Montana expresó su interés a la temprana edad por los deportes. Y su padre le enseñó pues por primera vez el fútbol. Y comenzó a jugar fútbol juvenil cuando tenía solo 8 años, pero su papá le alteró la edad. Le alteró la edad diciendo, pues, tiene 9 años para que lo aceptaran. Para que pudiera jugar. Sí, con ese requisito por edad. Durante sus años de jugador, bueno, sus primeros años, Montana se interesó también por el béisbol y el baloncesto. Sí, además del fútbol. Varios deportes. Siendo aparte el baloncesto su deporte favorito. Sí, cuando llegó a la secundaria, preparatoria, practicó los 3 deportes.
Sí, el papá de el señor Joe Montana Sr. Comenzó un equipo de baloncesto local para que su hijo pudiera jugar. Sí, tuviera la oportunidad de jugar. Ajá, el equipo practicó y jugó en un recinto local y jugó sus partidos en varios torneos regionales. Sí, tenía participaciones, ya tenía participaciones en torneos competitivos, ya empezaba a tener competencia desde niño. Joe Montana estudió en la educación primaria, el elementary, en Waverly Elementary y la secundaria, en el high school, en la secundaria de Finleyville, ahora conocida como escuela secundaria, creo que ni le cambiaron eso. Y ya después se trasladó a Ringgold, que es donde se graduó. Empieza digamos que su carrera en el fútbol americano ya más formal, sí, se puede decir. Jugó fútbol americano, jugó béisbol y jugó baloncesto en esa secundaria. Y jugaba también baloncesto que la Universidad del Norte de Carolina, la estatal de North Carolina. Sí, el North Carolina State, ofreció una beca. Sí, esa universidad, de hecho en esa época era una universidad muy competitiva, ganó el campeonato colegial de básquetbol en el 78 esa universidad, por ahí finales de los 70 y en el 83 la dirigía un coach que se volvió muy famoso en la historia de la NCAA porque por esos títulos y porque también murió de cáncer y aparte esos equipos le ganaron a equipos favoritos a North Carolina de Michael Jordan. Es lo que te iba a decir. Sí, a Houston de Hakeem Olajuwon de la Universidad de Houston. Sí, entonces le ganó equipos, no era el favorito para ganar en el 83 y digamos que Joe Montana, el coach al que me refiero es Jim Valvano. Joe Montana pudo haber pertenecido a ese equipo. Sí, lo estaba confundiendo con el de Michael Jordan, pero nada más él es North Carolina, y este es North Carolina State. Dije, ¿en dónde? Pues dije, ¿a poco iban a jugar juntos? Pero no, es el rival del estado. Sí. Pues le ofrecieron esta beca, pero la rechaza. Sí, y eso que le habían dicho que que si iba a North Carolina era una beca abierta, aparte. Que podía jugar ya sea básquetbol o fútbol, lo que él quisiera. Sí, aparte fue una beca abierta porque le dijeron, pues cuando tengas ganas, ven a vernos. Ahí va a seguir la oferta en pie. Que le daban esa posibilidad. Pero pues se inclinó por el fútbol americano. Sí, y ya lo visoreaba Notre Dame. Sí, entonces, bueno, antes de continuar con eso, Joe Montana pasó sus primeros 2 años en el equipo de fútbol americano de la secundaria como suplentes. Y ya después se ganó el puesto de titular en los Ringgold Rams, se llama. Sí. Donde jugó durante los últimos 2 años de su carrera y aparte tuvo una de las actuaciones más notables durante esos años. En su tercer año ganándole en la escuela secundaria Monsen. Donde, aunque Monsen anotó un touchdown en los momentos finales, el rendimiento de Montana llamó la atención de los reclutadores universitarios, en particular los de Notre Dame, justamente. En ese juego Montana completó 12 pases de 22, lanzó 223 yardas y anotó 3 touchdowns por vía aérea y 1 por vía terrestre, Iván. Notre Dame finalmente le ofreció a Montana una beca y la aceptó. Un factor que contribuyó a la elección de universidades de Montana fue que Terry Hanratty, su ídolo de la infancia, asistió a Notre Dame. Este nombre, pues a lo mejor a nadie le dice nada. Sí, a mí no me suena tampoco. Nadie le suena, pero este jugador, jugó en los 60s en Notre Dame. Me imagino que Joe Montana pues, era seguidor de la Universidad de Notre Dame, seguía los juegos y por eso era su ídolo. Y a este jugador lo elige Pittsburgh en el draft del 69. Jugó algunos partidos, pero en el siguiente año fue cuando eligen a Terry Bradshaw y acabó como suplente de Terry Bradshaw, este jugador, Tim Hanratty. Terry Hanratty. Terry Hanratty. Duró pocos años en la NFL, siempre fue suplente de Terry Bradshaw, aunque pues se puede decir que ganó dos Super Bowls, porque estuvo hasta el 75
y en el 76 estuvo en Tampa Bay, cuando surgían los Bucaneros de Tampa Bay. Estuvo en Tampa Bay. Entonces este jugador, pues sí, no es recordado en la NFL, sí fue quarterback de Notre Dame, fue titular, y yo creo que de ahí viene el fanatismo de Joe Montana por él, pero en la NFL sí no es muy... No trascendió. No trascendió. Ok. Montana llega a los irlandeses peleadores, a los Fighting Irish de Notre Dame en el otoño de 1974. El programa de fútbol era entrenado por Ara Parseghian. Pero durante el mandato y debido a los estatutos que tenía Notre Dame en el primer año de novatos no podían, podían jugar. No podían jugar. Pero pues les daban ahí un par de jugadas. Sí, de repente tenían alguna participación, pero por lo regular no tenían mucha interacción con el primer equipo. Sí, de las primeras contribuciones que tuvo Joe Montana ante Notre Dame, pues ya vinieron en su segundo año cuando ya tenía esa participación. Sí, de hecho ya con otro coach, con Dan Devine. Sí, porque el 15 de diciembre justamente del 74, Parseghian renunció debido a problemas de salud contrató a Dan Devine. Dan Devine. Para reemplazarlo. A pesar de su limitado tiempo de juego en el año anterior de Joe Montana, tuvo un buen desempeño durante las prácticas de la primavera desde el 75. Devine quedó tan impresionado que más tarde le dijo a su esposa: voy a empezar con Joe Montana en el último partido de primavera. Y ella le respondió: pues ¿quién es Joe Montana? ¿No? Nadie los conocía. Y este entrenador dijo: él es el tipo que nos que va a alimentar a nuestra familia durante los próximos años. O sea, tenía tanta fe en él. Sí. Le había visto muchas cualidades. Devine no sentía que Montana estuviera listo para ser titular de tiempo completo en el 75. Y pues jugó un papel clave en una victoria de Notre Dame sobre Carolina del Norte. Sobre North Carolina. Jugado en Chapel Hill, Montana entró con 5 minutos 11 segundos restantes para jugar, cuando North Carolina iba arriba 14-6. Y pues Montana pasó 1 minuto y 2 segundos de tiempo de juego en el campo. En ese tiempo ya tenía 129 yardas por pase y Notre Dame ganó el juego 21-14. Ya desde ahí empezaba su fama de quarterback clutch. Ajá, de regresador. De regresar en momentos difíciles. Imagínate, 1 minuto con, ¿cuánto te dije? 2 segundos y ya llevaba 129 yardas. He visto quarterbacks que todo el juego apenas hacen eso, sí, en los 4 cuartos hacen eso, entonces, pues ve que la calidad. La siguiente semana, el siguiente partido sería contra la Fuerza Aérea. Nuevamente Montana volvió a entrar, no inició el juego y volvió a entrar en el juego en el último cuarto, donde la Fuerza Aérea iba liderando 30-10. Y pues Notre Dame ganó el partido 31-30 después de... aquí no tengo los datos, pero pues de todos modos ibas perdiendo 30-10 y regresaste 31-30. Sí, tuvo varias remontadas en su época de colegial. De colegial, así es. A tanto que el director deportivo de Notre Dame le dijo al head coach que fue el mayor regreso que él había visto. Sí, de hecho, le había dicho eso, creo que en el partido contra Carolina y después contra el de la Fuerza Aérea. Sí, que le dijo, fue mejor que el anterior. Entonces, sí, ya empezaba a crecer su fama. Sí, en estos dos juegos demostró su capacidad de soportar la presión de salir avante en los momentos difíciles. Nos vamos al año de 1976, antes del comienzo de la temporada. Joe Montana tuvo una lesión en el hombro, una separación y no pudo competir ese año. Pero pues solicitó un ¿cómo se podría decir? Un permiso especial. Sí, como una prórroga de que ese año no se le contara dentro de sus años de elegibilidad, porque los jugadores universitarios tienen pocos años, son 4 años, si no me equivoco, de elegibilidad. Después de esos 4 años, pues, aunque sigan en la universidad, pues ya no pueden seguir jugando fútbol americano o el deporte que estén practicando. Y en este caso, pues
Joe Montana iba a perder un año sin jugar y sin nada, entonces pidió una prórroga. Y pues se la concedieron. Ese año para él no contó durante de esa elegibilidad de esos 4 años. Entonces, en el 77, cuando comenzó la temporada, Montana era el tercer mariscal de campo. Sí. O sea, no era el titular. Estaba detrás de Rusty Leach. Sí, que a él lo seleccionaron. ¿Quién lo seleccionó a Rusty Rich? Lo acabo de ver, creo que lo seleccionó Cincinnati. Creo que sí, Cincinnati. Ese sí no tengo el dato. Sí, pero no pasó mucho con él, duró como 5 temporadas en la NFL. Y detrás de Gary Foristek. Se acabó lesionando en un juego universitario. Notre Dame ganó su primer partido de temporada y luego perdió el siguiente ante Ole Miss por un marcador de 20-13. Montana no apareció en ninguno de estos dos juegos ni figuró. En el tercer partido de temporada, Notre Dame jugó contra Purdue. Rusty Leach comenzó y luego lo sentaron y metieron a Gary Foristek. Sin embargo, Foristek sufrió de una vértebra rota, una clavícula rota y una conmoción cerebral grave, por lo cual ese fue el último partido de su carrera. De su carrera de fútbol americano. O sea, esa fue, ya saben qué, aquí nos vemos. No volvió a jugar. Devine volvió a insertar a Rusty Leach en el juego antes de que Montana finalmente tuviera una oportunidad. Montana entró con aproximadamente 11 minutos restantes y Purdue lideraba el partido 24-14. Sin embargo, Montana lanzó para 154 yardas y un touchdown, lo cual llevó a que Notre Dame ganara el juego 31-24. Otro regreso. Iba 24-14 y terminó 31-24. Sí, eso le valió quedarse con la titularidad. Después del partido, Devine hizo que Montana fuera el primer. Sí, lo ascendió al primer mariscal de campo, ya que pues Rusty no estaba. Sí, no había demostrado la capacidad para ser el titular. Y Gary Foristek pues ya había terminado su carrera. El equipo ganó sus 9 partidos restantes y en su último partido de la temporada de Notre Dame derrotó al mejor clasificado, que era Texas, por un marcador de 38-10 en el Cotton Bowl. El récord de 11 victorias y una derrota de Notre Dame les valió el título nacional de la AP Coach, el único título de la escuela que ganó mientras Devine era el entrenador en jefe. Sí, el campeonato nacional. Sí. De ahí nos vamos al 78 y como estudiante ya de quinto año y último año de elegibilidad, Montana ayudó a Notre Dame a ganar viniendo detrás contra las Panteras de Pittsburgh. Nuevamente viniendo de atrás y casi le vuelve a aplicar la misma a la USC. Igual ya venía remontando, pero pues no les lograron acercarse, pero creo que les ganaron con un gol de campo. Sí, iban perdiendo 24-6, terminando la segunda mitad. Y empezando la otra, Montana lideró para irse arriba. Sí, 25-24. 25-24, pero pues con los últimos segundos los troyanos anotaron un gol de campo que les dio la vuelta la victoria. Marcador y ganaron. Sin embargo, el 1 de enero de 1979, Notre Dame regresó al Cotton Bowl, esta vez contra Houston, en una actuación mejor conocida como el juego de la sopa de pollo. Sí. Exactamente, porque hacía un frío. Sí, estaban a menos... Hubo una oleada de frío ahí en Texas. Estaban como a menos 7 grados, algo así estaban. Exactamente. Pues se enfermó Joe Montana, estaba sufriendo un poquito de hipotermia. Y pues se lo llevan al vestuario. A Montana le empiezan a dar tratamiento de medicamentos intravenosos y le dan una sopa de pollo caliente para que se calentara. Sí, y pues cuando comenzó la segunda mitad, Houston iba ganando 20-12. Iba ganando Notre Dame, 20-12 contra Houston. Y cuando regresó Montana a finales del tercer cuarto. No, espérate, ya me confundí.
No, sí iba ganando 34-2 Houston, y cuando regresó Montana terminaron ganando 35-34. Sí, le dio la vuelta al marcador. Ahí. Sí, logró recuperarse con la sopa de pollo. Con la sopa de con pollo, la que sí. todos nos recuperamos cuando nos enfermamos. Sí, y pues le dio la vuelta, otro 34-12 se convirtió en 35-34. Esa sopa de pollo es milagrosa. Por eso el juego se llamó el juego de la sopa de pollo, pues lo metieron al vestuario y a comer, y con eso tuvo... Sí. Por aquí tenía... Y para conmemorar el juego, Notre Dame produjo una película promocional titulada 7.5 Minutes to Destiny, a la que el entrenador de Bane más tarde refirió como una película de Joe Montana. La película de Joe Montana. Pues este era el último año de jugador y de elegibilidad de Joe Montana. Sí, había mostrado grandes cualidades en su época de colegial, ya ya se veía lo que iba a hacer en su carrera en la NFL, regresar, partidos difíciles, tener regresos heroicos, desventajas de muchos puntos. Sí, mantener la calma en los momentos de presión, entonces su juego fluido, sí, aunque pues al final ganó un campeonato con Notre Dame, sí. Pero ya cuando al final de su carrera colegial, pues no era de los prospectos. De los estelares. De los estelares. Ahorita voy a eso. Joe Montana se graduó de Notre Dame con el título de con un título en Administración de Empresas y Marketing. Sí. En ese entonces no existía el NFL Combine. No. Ese se formó hasta el 82. El Combine, pues, es esta serie de pruebas, físicas, de velocidad, de mediciones corporales, etcétera, de habilidades. Algunos pases, cosas. De acuerdo a la posición, para, pues, determinar la habilidad de los prospectos. Ahí también pues los reclutadores van y ven a los jugadores y ya empiezan a empiezan a basar de ahí en quiénes pueden servirles para lo que ocupan. Para retomar datos. Pero pues los exploradores en aquel entonces ya tenían algunas evaluaciones tipo Combine. Realizaban algunos partidos, se podría decir, ahí con jugadores sí, exactamente, con jugadores que pues ya estaban en su último año y pudieran ser prospectos para el draft. Los candidatos eran calificados en categorías de escala del 1 al 9. 1 era la peor nota y 9 era la mejor nota. Y pues las categorías que usaron dependían de la posición que jugaran, como en el Combine. No a los receptores no los ponen a lanzar. No. Los ponen a atrapar, a saltar, a correr. Y los quarterbacks pues sí les ponen a hacer drills con los conos, lanzamientos, etcétera. A pesar de su desempeño en el campo, Joe Montana no fue altamente calificado por la mayoría de los exploradores. Tuvo entre 6 y 6.5 de calificación. Digamos que lo ponen más como o menos. Un mariscal de campo promedio. Sí, de medio pelo. ¿Qué tan lejos podía lanzar la pelota? Sí, ¿no? digamos que lo que más bajaba su puntuación según los reclutadores era que no tenía mucha fuerza en el brazo. Eso era uno de sus defectos según ellos de Joe Montana, y por eso pues no lo consideraban como que de los mejores prospectos. Y en su lugar, por ejemplo, Jack Thompson del estado de Washington calificó con un 8 que fue el más alto entre los mariscales de ese... A él fue al que en ese draft lo seleccionó Cincinnati. Jack Thompson. A Jack Thompson, sí, lo seleccionaron, creo que fue el primer quarterback que seleccionaron en ese draft. Fue tercer pick de primera ronda. Y y no duró mucho tampoco, duró hasta el 88, creo, más o menos. Fue justamente, llegó el draft de 1979 y los San Francisco 49ers seleccionaron a Joe Montana al final de la tercera ronda, siendo el pick 82. De aquel entonces, fue el pick 82. Sí, pasaron varios, pasó ese Jack Thompson, pasó Phil Simms y Steve Fuller. Steve Fuller, que a él lo seleccionaron los jefes de Kansas City. Entonces, pues todos los tres, Thompson, Phil Simms y Steve Fuller, fueron de primera ronda. Los tres se fueron en la primera ronda.
Y el cuarto quarterback seleccionado fue Montana hasta finales de la tercera ronda. Sí, entonces, pasaron varios equipos que lo dejaron ir. Aunque Montana, bueno, ya llega a San Francisco y empieza su primera temporada. Aunque no fue el titular en los 16 partidos de temporada. De hecho, solo lanzó 23 pases. Sí, el titular era Steve DeBerg. Steve DeBerg, ajá. Y pues Montana se convirtió en el mariscal de campo titular a mitad de la temporada del 80. Sí. El 7 de diciembre del 80, San Francisco fue local en un partido contra los Santos de Nueva Orleans. Los Santos tomaron la ventaja 35-7 en la primera mitad. Y al comienzo de del último cuarto, me parece, los Santos todavía lideraban 35-21. Y fue cuando San Francisco empató el juego. Y en tiempo extra, Ray Wershie pateó un gol de campo para ganar el partido. Sí, un regreso. Otro regreso. Pero creo que ya de los más, el primero de los importantes. De la carrera de la NFL. Ganaron el partido 38-35. Iban perdiendo 35-7 y volvieron a ganar 38-35. Remontada. Esto marcó la primera victoria de regreso en el último cuarto de la carrera de Joe Montana. Durante sus 16, adelantándonos, durante las 16 temporadas, esto sucedió 31 veces, tuvo 31 regresos en 16 temporadas. 26 como 49er. Aunque San Francisco terminó la temporada de 1980 con un récord de 6 ganados, 10 perdidos, Montana pasó para 1795 yardas y 15 pases de touchdown contra 9 intercepciones. Y también completó el 64.5% de sus pases, lo que lideró la liga. Ya empezaba con buenos números. Joe Montana comenzó en la temporada de 1981, ahora sí como titular de tiempo completo. Y tuvo una de las temporadas más exitosas de la franquicia hasta ese momento. Con un récord de 13 ganados, 3 perdidos. Allá había lo que ayudó a San Francisco a ganar. Montana ayudó a San Francisco a ganar 2 de esos partidos con regresos en el último cuarto. Ya con Bill Walsh como head coach. ¿Quién era el anterior? No recuerdo, se me va el nombre. Yo la neta ni lo conozco. El 10 de enero de 1982, San Francisco se enfrentó ante los Dallas Cowboys en Clandestine Park. Sí. Siendo el campeonato de la conferencia de aquel año. Y en el último cuarto estuvo marcado por una de las jugadas más notables en la historia de la NFL. De catch. Sí, de catch. Cuando San Francisco tomó la posesión con 4 minutos 54 segundos restantes. En el juego, Dallas iba ganando 27-21. La serie ofensiva comenzó en la yarda 11 de San Francisco y después de 6 jugadas ya estaban en la línea 13 de la Dallas. Yarda 13 de Dallas, perdón. Intentan un pase que lo fallan y después de eso luego ganan 7 yardas y San Francisco enfrentó una tercera oportunidad en la yarda 6 de Dallas. Montana tomó el balón, corrió a la derecha y luego hizo un pase sin tener punto de apoyo. Sí, el movimiento. Sí, al receptor abierto de San Francisco, Dwight Clark, hizo una atrapada, pero con la yema de los dedos. El salto y la atrapada de su vida, creo. Sí, y pues lo que acabó en un touchdown junto con el punto extra, ganando 28-27. Y la recepción de Dwight Clark fue pues llamada, como acabas de decir, The Catch. Sí, el famoso juego de The Catch. Lo cual pues les dio el boleto para llegar al Super Bowl 16. Sí, su primer Super Bowl. Y donde San Francisco enfrentó a los Cincinnati Bengals. Montana completó 14 de 22 pases para 157 yardas con un pase de touchdown y un touchdown por tierra, dándole el primer título a San Francisco 26-21. Sí. Y uno más de los que perdió el primero de Cincinnati. Exactamente, con Ken Anderson como quarterback. Fue el que vino después del Freezer Bowl, ¿verdad? Ajá, que hablábamos. Freezer Bowl, sí. Aparte de ello, pues Montana se llevó el premio del MVP.
Sí. Se llevó el MVP del Super Bowl. Su primer MVP del Super Bowl. MVP. ¿Dónde está? La victoria en el Super Bowl también hizo que Montana fuera uno de los dos únicos mariscales de campo junto con su ídolo Joe Namath en ganar el premio del jugador más valioso y el Super Bowl en aquel entonces, me parece. Lo que lo logró 2 veces más antes de retirarse. No. Él fue, junto con Joe Namath, el único en ganar un Super Bowl y un campeonato universitario con 25 años y 227 días. Era un día mayor solamente que Joe Namath cuando ganó el primer Super Bowl. Solamente era un día más grande que su ídolo Joe Namath. Eso era lo que quería decir, perdón. Lo que se convirtió en el segundo jugador el segundo mariscal de campo más joven en comenzar un Super Bowl hasta ese momento. Solamente por un día. Montana tuvo una temporada prolífica en el 1982, sin embargo la temporada regular se acortó a 9 partidos cuando los miembros de la asociación de jugadores se fueron a huelga. Aunque San Francisco no pudo llegar a playoffs aquel año, Montana lanzó para 2.613 yardas y 17 touchdowns durante ese año. También estableció lo que fue un récord hasta ese entonces con 5 partidos consecutivos, lanzando al menos 300 yardas en cada uno de ellos. Debido a que los 49ers se perdieron los playoffs, el equipo consideró cambiarlo a los Baltimore Colts, a los Potros de Baltimore de aquel entonces, a cambio de la primera selección global del draft de 1983. Porque tenían un interés en John Elway, pero pues Baltimore no la quiso ceder y pues ya sabemos la historia. Baltimore se quedó hasta sin John Elway. Pudo haber agarrado a Montana y hubiera cambiado su historia, pero pues se quedó con su primera selección. Agarraron a John Elway. John Elway no quiso jugar con ellos. Y pues, pero después de ello, los 49ers lo reconsideraron también. Y finalmente cambiaron su selección de primera ronda a los Chargers. Semanas antes de que fuera el draft. Al año siguiente, Montana lanzó para 3.910 yardas y 26 touchdowns en 16 partidos de la temporada regular. El equipo terminó con un récord de 10 ganados, 6 perdidos y terminó siendo primero de la NFC Oeste. Llegando al juego divisional, a playoffs, en el juego divisional se enfrentaron a los Detroit Lions, Sí, todavía en ese momento. No me acuerdo si fue este o el otro. Creo que fue el de más años más tarde, fue la última vez que llegaron a un divisional los Lions. Fue a principios de los 90. Ya con Barry Sanders. Porque las últimas veces que han llegado a playoffs, que han sido pocas, esperemos este año se repita, se han quedado en el comodín. Sí, en el comodín. Entonces llegaban a divisional, que creo que es el máximo que han podido llegar. Sí. Y una vez pues Montana demostró su capacidad de jugar bajo momentos de presión, porque a pesar de haber sido el jugador que terminó con más yardas totales de los 49ers, iban abajo por 6 puntos ante los Detroit Lions, y quedando 1 minuto con 23 segundos restantes. La ofensiva de los 49ers tenía el balón en su propia yarda 14. En la yarda 14 de los Lions, y Montana completó un pase de touchdown al receptor Freddy Solomon. No lo ubico tampoco. Dándole a San Francisco la ventaja y con el siguiente punto extra, pues ya ganaron. Un regreso más. Otro regreso más, ahora en playoffs, en el divisional. La victoria colocó a los 49ers en el juego de campeonato de conferencia contra los Washington Redskins. Y como había hecho antes, Montana nuevamente al final del partido, los Redskins iban ganando 21-0 al comienzo del último cuarto, pero Montana los llevó a darle la vuelta con 3 pases de touchdown en el último cuarto, empatando el juego a 21. Pero aquí, sin embargo, los Redskins, el pateador de los Redskins pateó un gol de campo de 25 yardas en los últimos momentos, dándole la victoria y llevándolos al Super Bowl a Redskins. Se quedó 49ers quedaron cerca.
¿Ese contra quién lo jugaron en el 83? En el 83 fue el Super Bowl contra los Raiders. Contra los Raiders, que perderían. Que perderían. Que perderían, sí. Pudo haber sido un Raiders, San Francisco. El Super Bowl de la Bahía. Super Bowl, sí, bueno, porque aparte fue en... ¿Ese dónde fue? Ese juego fue en Los Ángeles. El Super Bowl del 83 fue en Los Ángeles. Entonces sí hubiera sido un Super Bowl de la costa oeste. No, para ese momento creo que los Raiders ya estaban en Los Ángeles. Sí, para ese Super Bowl ya estaban en Los Ángeles. Si hubiera sido un Super Bowl de la costa oeste, hubiera estado interesante. Llega el año de... Si me tienes algo que decir en alguno, me avisas porque yo me voy tendido. Es lo mismo. Sí, en 1984 los Miami Dolphins habían terminado la temporada del 72. Hace mención de que 14-0, pero pues en aquel momento eran solamente 14 partidos. Sí. Aquí ya eran... ya para los 80 ya eran 16. Habían aumentado los equipos. Y los 49ers habían terminado con un récord de 15-1, convirtiéndose en aquel momento el primer equipo en ganar 15 partidos de temporada regular. Sí. Después lo harían los Osos de Chicago en el 85 y ya después más adelante varios equipos. Sí, pero ellos fueron el primero en ganar 15 partidos en una temporada porque pues, antes eran nada más 14. Sí. Montana volvió a tener una excelente temporada y ganó su segundo boleto al Pro Bowl. En sus primeros 2 partidos de playoff, los 49ers derrotaron a los New York Giants y a los Osos de Chicago por un marcador combinado de 44-10. O sea, solamente entre Gigantes y Osos les metieron 10 puntos. Sí. Lo cual pues les daría el boleto al Super Bowl 19, donde enfrentarían a los Miami Dolphins de Dan Marino. Con un joven Dan Marino y era su segundo año. Y Don Shula como head coach. Ya hablamos de ese Super Bowl cuando hablamos de la historia de Dan Marino, que se volvió un ataque unidimensional. Solamente era Marino lanzándole al ala cerrada. San Francisco los tenía. Lo interceptaron 2 veces en ese juego y no pudieron parar a la ofensiva de San Francisco, que pues ya para ese momento jugaban la ofensiva de la costa oeste, que en ese momento era una ofensiva muy, no era común, era muy revolucionaria para ese entonces, era muy compleja, son pases cortos, a los espacios en trayectorias cortas, varios objetivos, entonces ahí tenía que poner mucha atención. De 5 en 5 yardas también Montana, se mueve el balón, ¿no? Sí, entonces la ejecución de Joe Montana era esencial, el que tuviera una buena ejecución y buena lectura de las defensivas. Pues lanzó en ese Super Bowl, lanzó 3 touchdowns, completó 24 de 35 pases, estableció un récord del Super Bowl por mayor cantidad de yardas en un solo juego, 331 en aquel entonces, y completó un pase de 59 yardas algo así. Los 49ers derrotaron a los Delfines 38-16 y Montana ganó su segundo Super Bowl y aparte el MVP. Nuevamente su segundo MVP. Lo querían dejar ir unos años antes. Después del partido, el head coach de 49ers, Bill Walsh, dijo: Joe Montana es el mejor mariscal de campo de hoy y tal vez el mejor mariscal de campo de todos los tiempos. Pues hasta ese momento. Todavía es debatible. Porque hay muchos factores. Es uno de los mejores. Sí, es debatible porque Brady ha hecho cosas magníficas, pero son eras diferentes. Sí, son diferentes épocas. Se jugaba diferente en aquel entonces a como se juega ahorita. Sí, lo que decía ahorita, esa ofensiva de la costa oeste, pues ya hoy en día ya es más común de ver. En ese entonces no era tan común, entonces pues era muy difícil que los equipos lo pudieran parar. Pero ahora sí que son muchos factores. Sí, por eso te digo, es debatible quién es el mejor de la historia, porque yo creo que todos han sido el mejor de la historia en su era. En su época, sí. En su era, entonces creo que no sería Terry Bradshaw, a lo mejor fue el mejor de la historia en los 70s, Montana el mejor de la historia en los 80s. Sí, y también
va del gusto de la gente, ¿no? Sí. Unos dirán que Dan Marino, aunque no ganó ningún Super Bowl. Otros dirán que Sí, Peyton Manning. Sí, de los que les tocó verlos jugar. A nosotros nos tocó ver jugar a Dan Marino. Bueno, a mí sí. Yo un poquito, todavía al final lo llegué a ver. Nos tocó ver toda la carrera de Peyton Manning, de Tom Brady, y diremos a alguno de ellos dos. De Rodgers, ahorita. Alguien de una generación anterior a la nuestra nos dirá que Dan Marino, John Elway o mismo Joe Montana. Entonces, sí, en unos años dirán que Patrick Mahomes, que va como cohete a también formar parte de este listado. Pero bueno, vamos a continuar con la historia de Montana, que es el invitado del día de hoy. En la temporada de 1985, nuevamente Montana, con un excelente rendimiento, llevaría a playoffs a los San Francisco 49ers, pero perderían en el juego de comodín ante los New York Giants. Sí, en ese entonces era Phil Simms, el quarterback de Gigantes, y Bill Parcells. Su contemporáneo de quarterback. Sí, Bill Parcells, el coach, y el asistente Bill Belichick. Defensivo, el coordinador defensivo era Bill Belichick, que armaba unas defensivas. Bueno, también estaba un tal Lawrence Taylor ahí en su defensiva, que era un monstruo. Exactamente. En la temporada del 86, Montana sufrió una grave lesión en la espalda durante la primera semana de la temporada. La lesión fue en un disco espinal. Esas como duelen. De la parte baja de la espalda, y Montana requirió pues cirugía inmediata. Sí. La lesión fue tan grave que los médicos le dijeron, ¿sabes qué, Montana? Pues ya mejor firma aquí tu renuncia, ya retírate porque esto está... Sí, esa lesión no te va a dejar continuar. Por lo cual el 15 de septiembre del 1986 los 49ers colocaron a Montana en la lista de reserva de lesionados. Sin embargo, él regresó al equipo el 6 de noviembre de ese año, y en su primer partido de vuelta de la lesión, Montana lanzó para 270 yardas, 3 pases de touchdown, y le ganó 43-17 contra los Cardenales de San Luis. Todavía eran de San Luis en los 80s. Entonces, venía de una lesión de la espalda donde le dijeron, pues ya mejor retírate porque esto no va para nada. Sí. Y regresa y hace esto. Pues ya no vas a poder jugar fútbol americano. Y pues regresó y al mismo nivel. Y si no es que está un poquito mejor. Los 49ers terminaron esa temporada con un récord de 10 ganados, 5 perdidos y un empate. Lo cual hizo que Montana fuera el co-MVP de aquel año de la liga, junto con Tommy Kramer de los Minnesota Vikings, que era el receptor. No, el mariscal de campo creo que también. Y aparte le dieron el premio al jugador al regreso del año de la NFL. Pues imagínate. Después de la lesión, cuando se pronosticaba que pues prácticamente su carrera se iba a terminar. Y pues ve con qué regresó. Antes de la temporada de 1987, Bill Walsh completó un intercambio, un canje por Steve Young, mariscal de campo de Tampa. No, pero ya estaba. Había llegado a Tampa Bay. Estuvo en Tampa Bay creo que 4 o 5 temporadas. Sí, ya ves que estuvo en primero en la USFL. Ajá, que jugó en la USFL contra Jim Kelly. No estaba en Los Ángeles algo. En Los Ángeles Express, algo así se llamaba. Sí. Que jugó por ahí unos duelos justamente contra Kelly. Y de ahí, cuando la liga se va a la quiebra, desaparece. Llega a Tampa Bay, donde me parece que sí estuvo 4 o 5 años. Creo que sí, eso sí estuvo algunos años. Sí estuvo varios años allí en Tampa Bay. Sin trascendencia, porque pues nadie se acuerda de sus años de Tampa Bay y de Steve Young. Young pues estuvo en 8 partidos activo en la temporada regular para el equipo, y terminó el año con un rating de 120.8 puntos. En 1988 el rendimiento de Steve Young en 1987 fue lo suficientemente importante como para que iniciara la temporada del 88. Había una controversia sobre quién debería de ser el titular, sobre si Montana o Young. Por lo cual, pues Steve Young solamente estuvo activo 11 juegos ese año, y surgieron rumores de que afirmaban que Montana podría ser intercambiado. Sí. A pesar de la competencia por la titularidad, Montana recibió la mayor parte del tiempo de juego durante la temporada del 88, después de una
Y después de una derrota en casa ante Los Ángeles Raiders, ahí sí ya eran los Raiders de Los Ángeles, que dejó a los 49ers con un récord de 1 ganado y 5 perdidos. Los 49ers estaban en peligro de perderse los playoffs y empezaban las dudas de si Montana era lo que necesitaba. Se mantenía como la solución. Ajá, sí. Pero pues el señor Joe Montana recuperó el ritmo y los llevó a tener un récord de 10 ganados y 6 perdidos. Solamente perdieron uno después de aquella derrota contra Los Ángeles Raiders. Y asegurando el título de la división oeste de la NFC. Los 49ers ganaron un viaje al Super Bowl 23 después de derrotar a los Minnesota Vikings y a los Chicago Bears en playoff. Fue el divisional contra Minnesota que los había eliminado un año antes, donde Montana lanzó 3 touchdowns en la primera mitad, ganándole 34-9. Otro buen juego. Otro buen juego después de 1-5, después de las dudas de que Steve Young está teniendo mejores las lesiones y que llegó Steve Young y que pues ya lo querían intercambiar. Sí, ya lo querían cambiar, se veían ya veían a futuro con Steve Young y querían dejar de lado a Joe Montana. Y pues jugando el campeonato de conferencia contra los Osos de Chicago en Soldier Field, ahí fue donde estuvieron a menos 8 grados. Un fuerte viento, y aún así, menos 8 grados centígrados. Bueno, Chicago es la ciudad de los vientos, ¿no? Es una ciudad muy fría. Montana lanzó para 288 yardas y 3 touchdowns. Y su primer touchdown de aquel juego llegó en un pase lateral en una tercera oportunidad y corto a Jerry Rice, que se convirtió en un pase en una jugada de 61 yardas. Deberían de ver ese juego Trey Lance y Justin Fields, que se quejaron mucho de aquel juego de la temporada anterior. Sí, el primer juego que estaba lloviendo y que pues, hacía frío y que no se podía jugar. Ya ves que Trey Lance fue el que se dijo pues, que estaba lloviendo y Justin Fields espera que... Muchos pretextos. Y Justin Fields espera que el próximo estadio de los Osos sea un domo. Sí, muchos pretextos. Superó a dos defensivos de los Osos. Y te digo que fue una jugada de 60, un pase de una tercera y corta, un pase lateral se convirtió en uno de 61 yardas. Los 49ers le ganaron a los Osos 28-3 para avanzar al Super Bowl 23. Y en enero de 1989 se enfrentarían los 49ers de nueva cuenta ante los Cincinnati Bengals. Sí, este juego más cerrado, creo que fue el juego en el que regresaron. Ya aquí el quarterback de Cincinnati era Boomer Esiason. Este viaje al Super Bowl es más gratificante que los demás porque el camino fue más difícil. Sí, después de todo lo que ya habías mencionado de las lesiones, de que pues ya lo querían. Iban 1-5, ya lo pensaban cambiar para darle la titularidad de Steve Young, había controversia, habían tenido una derrota brutal ante Los Ángeles Raiders. Había sido una temporada larga. Muy difícil. En el Super Bowl 23, Montana tuvo una de las mejores actuaciones de su carrera, completó 23 de 36 pases para un yardaje de 357 yardas y 2 touchdowns en aquel Super Bowl. Sí. Creo que también creo que se fue donde tuvo un regreso para ganar. A pesar de su gran actuación, los 49ers se encontraban por detrás de los Bengals 16-13 con solamente 3 minutos 20 segundos restantes en el juego y el balón en su propia línea, su propia yarda 8. Sí. Montana llevó con calma, como es, pues era un que jugaba bajo presión y lo hacía bastante. Bajo presión se veía calmado. Completando 8 de 9 pases para 92 yardas y lanzando un pase de touchdown para ganar el juego a John Taylor con solo 34 segundos restantes. Sí, ganarían 20-16. Sí, nuevamente ya lo habían querido cambiar a los Colts para agarrar a John Elway. Ese año gana el Super Bowl. Ya lo habían querido cambiar para darle la titularidad de Steve Young porque te había tenido una baja de rendimiento, iba a 1-5 y los lleva un récord de 10-6, los lleva al Super Bowl y lo vuelven a ganar con un regreso de él en los últimos minutos. Un buen partido. A veces creo que
Creo que subestimamos el rendimiento de muchos jugadores. Sobre todo, obviamente, los directivos a veces no confían tanto. Ya está lesionado, ya está grande. No, en lugar de tenerles paciencia, pues quieren resultados inmediatos y acaban cambiándolos y pues, su equipo no acaba encontrando al indicado y en el otro equipo el mariscal de campo que dejaron ir sí funciona. Entonces, en este caso San Francisco pues decidió tenerle más paciencia, darle más oportunidad. Les dio otro Super Bowl. Y les dio otro Super Bowl. Pero sí, creo que sí fue muy subestimado en aquel momento. En 1989 nuevamente tiene una excelente temporada. Tanto que llevó a ganar llevó a los 49ers a tener un récord de 14-2, que fue en aquel entonces el mejor de esa temporada para en toda la liga. Solamente perdió, los 2 partidos que perdió solamente fue por un total combinado de 5 puntos. Muy cerrados. Muy cerrados, o sea, en uno perdió por 3 y en otro por 2 o algo así, ¿no? 4-1, no sé. Más o menos. O sea, los 2 que perdió fue solamente por 5 puntos combinados. Teniendo una temporada de 3.521 yardas, 26 touchdowns y solo 8 intercepciones. Y teniendo el rating de pasador el mejor de esa temporada. Sí. El solo. Aquí, pero es que está en que después lo rompería, ese récord lo rompería Steve Young en el 84, Peyton Manning en el 2004 y Aaron Rodgers en el 2011. Además, buenos. Además, corrió para 227 yardas y corrió para 3 touchdowns. Sí, no era un mariscal de campo que se caracterizara por no, él era de bolsa. Era de bolsa. Corría cuando pues era sí, para extender la jugada. Para extender la jugada, cuando ya era una jugada ya rota, pues la necesidad lo hacía correr y pues no era el más atlético, pero lograba escabullirse y ganar muchas yardas. Se ganó el título del jugador más valioso en un juego donde aparte también regresó en la semana 4 contra las Águilas de Filadelfia. Montana lanzó para 4 touchdowns en el último cuarto, en el cuarto. Sí. Terminó el partido con 428 yardas y 5 pases touchdown en total. Llevando pues una victoria creo que aquí no tengo de cuánto iban no perdiendo, recuerdo. pero nuevamente los llevaría al juego a los playoffs y en el juego divisional le ganarían 41-13 a los Minnesota Vikings y les ganarían 30-3 a los Ángeles Rams. Creo que sí. Montana en aquellos 2 juegos lanzó para un total de 503 yardas con 6 touchdowns y solamente una intercepción en los 2 juegos. Era muy efectivo. Muy efectivo, lo cual llevaría a disputar el Super Bowl 24 para enfrentar nada más y nada menos que a los Broncos de Denver. De John Elway. Por el que querían canjear. Sí, uno de varios Super Bowls que tuvo Denver en los 80 y uno más que perdería. Y por paliza. Sí, en aquel juego Joe Montana completó 297 yardas. Corrió para otras 15. Y aparte, pues nada más les metieron 55-10 a los Broncos. Sí, una paliza. Y pues ahí tienes otro Super Bowl de Montana. Sí, el cuarto. El cuarto de Montana. No, aquí ya este es aquí es uno repetido. Mi información es repetida. Pues en aquella postemporada tuvo un quarterback rating de 146.4 puntos. El más alto de la postemporada en aquel entonces, que después rompería a Josh Allen. Imagínate cuánto pasó desde el 89 hasta el 2021, algo así. ¿Y cuántos quarterbacks pasaron que no lo pudieron romper? Peyton Manning, Tom Brady, Aaron Rodgers, Roethlisberger, Brett Favre. ¿No? Imagínate.
él fue nombrado, él estuvo en la portada de Sports Illustrated como el hombre, el Sportsman of the Year, el hombre deportivo del año, ¿no? El mejor jugador del año. Y a ver, espérame, aquí ya perdí el hilo de la información. Ay, ¿qué fue en los 90? Ya nos brincamos a los 90. Los 49ers tenían un ataque terrestre patético. Sí, mediocre, tenían 3.8 yardas por acarreo. Sí, no era de lo mejor. Lo mejor que tenía San Francisco era su juego aéreo. Sí, la ofensiva de la costa oeste se basaba más en juego aéreo porque ya decíamos hace un momento que esa ofensiva tienes varios objetivos y tus objetivos también para pase son de los corredores. Entonces, pues los ocupaban más para ese tipo de juego que para correr la bola desde detrás de la línea. En aquel 1990 ningún jugador superó las 500 yardas terrestres. No era su fuerte de San Francisco. Y el fullback fue el fullback Tom Ratman. Fue el que tuvo mayor cantidad de touchdowns por tierra, que fue 7, y el que más yardas ganó, que fue 318 yardas. Sí. Corriendo por dentro. Ay, una notificación. El corredor Roger Craig, que iba a tener... él tuvo... No fue el más alto el fullback, fue los demás. Roger Craig tuvo 439 yardas y un touchdown, pero pues se vio mermado por una lesión de rodilla en la semana 5 en Houston contra los petroleros. El corredor novato Dexter Carter, tampoco lo ubico, tuvo 460 yardas y también un touchdown. No ayudó mucho. No fue mucha la producción. Y el único touchdown que tuvo llegó hasta el 17 de diciembre, entonces... ya casi al final de la temporada, en la parte final. Ajá. Pero pues ese touchdown, el único touchdown que tuvo fue de 74 yardas, lo que aseguró una ventaja de los 49ers en un partido ante los Saints donde... aquí no tengo toda la información completa. Pero después perdió 4 balones en casa durante el siguiente partido. O sea, como que dijeron, mira, un touchdown de 74 yardas, aquí está la solución. Pero la siguiente semana jugaron contra Nueva Orleans, donde perdió 4 balones y perdió 13-10 ante los Santos. Sí. Entonces los 49ers esperaban convertirse en el primer equipo de la NFL. Aparte, ese año los 49ers esperaban convertirse en el primer equipo de la NFL en ganar 3 Super Bowls consecutivos. Sí, nadie hasta donde sé nadie lo ha hecho. Nadie ha ganado 3 Super Bowls seguidos. No, el máximo ha sido 2. Y ya tiene rato que nadie lo hace. Sí, ya tiene desde Nueva Inglaterra, ¿no? A principios de los... Contra Carolina y Filadelfia. Antes de ellos había sido Denver. Dallas. Sí, Denver. Y antes Dallas, ellos, en los 90. Y antes San Francisco. Y antes creo que había antes Pittsburgh y Green Bay. Y ya. Sí, muy pocos. Y en un lapso de tiempo largo. Sí, ¿cuántos Super Bowls? Ajá. Entonces pues llegaron a los playoffs y en el juego de campeonato de conferencia se enfrentarían a los Gigantes de Nueva York. ¿Otra vez? Pero la defensa la defensa de 49ers fue capaz de mantener al mariscal de campo Jeff Hostetler y a los Gigantes sin un touchdown. Pero pues el juego cambió y Montana fue capturado por Leonard Marshall. ¿Te suena el nombre? Leonard Marshall, no lo recuerdo bien. Lo cual pues hizo que Joe Montana sufriera una lesión de tobillo. Ajá. Y pues dejó el juego y le dejó el paso libre a los Gigantes, que ganarían 15-13. Sí, unos Gigantes que todavía tenían de coach a Bill Parcells. Y jugaban un buen fútbol americano. Pues llegarían al Super Bowl y lo ganarían con aquella fatídica patada de Scott Norwood. Sí. En un juego muy cerrado. Y después de ello, Montana se perdió toda la temporada de 1991 y la mayor parte de la temporada de 1992 por una lesión en el codo durante la pretemporada del 91. Ya las lesiones lo empezaron a mermar mucho. En el último partido de la temporada regular del 92, en un lunes por la noche contra Detroit, Montana intervino y jugó toda la segunda mitad
Y a pesar de perder casi 2 temporadas completas de partidos, Montana demostró ser muy eficaz. Sellan una victoria con, pues, o sea, nuevamente, o sea, tenía asegurado el juego, lo aseguró. No viene toda la información de cuánto era el marcador. Vaya. Pero pues para ese entonces Steve Young ya se había establecido como el titular, ya había tenido casi 2 temporadas completas. Y pues él se hizo cargo de los playoffs en aquel entonces, Steve Young. Aunque no sabía en ese momento, Montana no vería otra vez, no se vería en otra foto con el uniforme de los 49ers. Sí, no, ya prácticamente era su salida de los 49. Se vistió por última vez como 49er en el enfrentamiento del campeonato de la NFC del equipo contra los Dallas Cowboys, aunque como mariscal de campo de tercera. El tercer mariscal de campo detrás de Steve Young y Steve Bono. Sí, Steve era Bono. El suplente. Y pues, como dijimos, ahí se firma la salida de Montana y nuevamente regresa la controversia. Sí. Montana venía de darles 4 Super Bowls, glorias. Sí, buenas temporadas, puso a San Francisco en el mapa. Regresos, como dice aquí, era ¿por quién apostabas? Por Steve Young, que se estaba empezando a consolidar y que era una apuesta a futuro. A futuro, pero era un poquito arriesgada. O te quedabas con el veterano, que había ganado 4 Super Bowls, que era la cara, sobre todo era la cara de la franquicia. Sí. Y yo creo que ahí ya San Francisco lo vio más por las lesiones que tenía, porque ya era un quarterback veterano, como dices, aunque le dio muchas glorias y muchos triunfos. Ya la edad ya era avanzada. Ya a veces, pues, en muchos de los casos, los directivos se fijan más en la edad, en las lesiones, en qué les puede dar a futuro, y creo que San Francisco consideraba que pues, ya no les iba a dar más, que pues, iba a estar ahí, que pues, iban a seguir apareciendo las lesiones porque ya era un quarterback veterano y que pues a lo mejor con él ya no podían llegar al juego grande. Por lo cual pues toman la decisión, nos quedamos con Steve Young. Y Joe Montana fue canjeado a los Kansas City Chiefs el 20 de abril de 1993. Un mes y fracción antes de que yo naciera. Y firmó un contrato de 10 millones de dólares por 3 años. Y pues su intercambio fue una de las razones más una otra razón más por la cual llegaría el corredor de los Marcus Raiders. Marcus Allen fue que ya andaba en problemas en Raiders en aquel momento, quería salir de Raiders y pues lo quería Kansas City y pues, en cuanto llegó Joe Montana, pues él aceptó, rápidamente aceptó. La llegada de Joe Montana y Marcus Allen, ambos ex MVP del Super Bowl, generó mucha atención y mucha emoción por Kansas, por tratar de revivir aquellos años de Len Dawson. Sí, de los 70s. Ajá. Y el coordinador ofensivo Carl Peterson había pasado la temporada baja armándose un libro de jugadas con la ofensiva de la costa oeste para que Montana se sintiera en casa. Sí, jugando la misma ofensiva que jugaba Joe Montana en San Francisco. Era Paul Hackett. Paul Hackett era el coordinador ofensivo y Carl Peterson era el gerente general, se llevó a los dos. Y pues tenían nada más y nada menos en el mando a Marty Schottenheimer. Que había sido coach de Cleveland en los 80s. Que venía de varios campeonatos, temporadas constantes en playoffs. Que llegaba al juego del campeonato de la conferencia americana, pero se encontraba Denver y no podía con Denver. Temporadas ganadoras. Puso a Cleveland ahí a competir. Los Chiefs le enviaron 3 uniformes a Montana, uno con el número 3, su número de Notre Dame, otro con el número... el número 3 estaba retirado por un pateador. Jan Streneud, algo así. Que pues le dijo, pues órale. Sí, que le dio permiso. El otro fue el número 19 que utilizó en el fútbol juvenil y que también estaba en los campamentos de temporada, en los de pretemporada con San Francisco. San Francisco, lo usó en la pretemporada antes de cuando recién llegó a San Francisco.
Y el tercero fue el número 16, que el mariscal de campo del Salón de la Fama Len Oso se ofreció a dejárselo a Sí, Montana también le dio permiso de que pues, lo podía utilizar si quería, porque ya para ese momento también ya estaba retirado el número 16. Pero pues Montana rechazó las ofertas de Len Dawson y de Stenerud Ajá. y utilizó el 19. Ujú. Durante la primera práctica pretemporada de los Chiefs, todos los jugadores defensivos se quedaron Sí, se quedaron al final del juego porque querían verlo jugar. sí, ver a Joe Montana, ver los entrenamientos de la ofensiva para ver a Joe Montana, porque como decíamos en algunos otros podcasts sobre Tom Brady Sí, es el y Tampa efecto Tom Bay, Brady, por decirlo así. es el efecto, sí, es el efecto que te causa un jugador que pues ha ganado todo, que es una estrella, que ganó partidos difíciles, que ganó campeonatos y todo, que lo tengas en tu Te equipo, motiva a ajá, tu querer. sí, te da esa motivación de que pues pueden ganar también, ya lo tienes en tu equipo, pues tienen más posibilidades de llegar al Super Bowl, de ganar un campeonato, entonces pues Les dio esperanza a sí, todos. aparte pues era una superestrella, pues querían verlo, aunque sea entrenar sus mismos compañeros. Pero pues aquí viene la maldición. Montana se lesionó durante una parte de la temporada del 93, Sí, sí. cuando estaba en Kansas. Pero aún así fue lo suficientemente relevante para ser Ujú. seleccionado a su último Pro Bowl. Sí, Y los Chiefs, por cierto, en aquel entonces ganaron su división por primera vez en 22 sí, años. no lo ganaban desde los 70s. Montana lideró a los Chiefs en dos victorias viniendo de atrás en los Ujú. playoffs del 93. La primera fue el comodín sobre los Steelers, donde lanzó un pase de touchdown en una cuarta oportunidad y 7. Y el otro fue contra los Petroleros de Houston, Sí, sí, los Oilers. que lideró el partido con 28 puntos en la segunda mitad, incluidos 3 pases de touchdown para ganar este, pues su victoria número 29 con un regreso Ujú. en el Sí, sí, último un regreso cuarto. más. Era la 29. Y en el juego de campeonato, los Kansas City Chiefs se enfrentarían a los Bills de Buffalo. Ahí es donde pues, caerían Caerían 30-13. contra Con esa Montana Dynasty. sufriendo una conmoción cerebral durante Ujú. el último cuarto. Y cediendo el puesto a Dave Creek, eh, donde incluyeron 2 victorias en los playoffs de ese año. Algo así. Los Chiefs del 93 ganaron 13 partidos, lo que empató el récord de la franquicia de victorias en una temporada. Así Sí, de... así de importante fue el de impacto impacto. que causó en Kansas City. Montana volvió sano a los Chiefs en el 94, comenzando todos los partidos, menos 2, salvo 2, no, Ujú. no pudo comenzar. Sus mejores momentos incluyeron un duelo clásico contra John Elway, Sí, que sí. le ganó 31-28 en un Monday Night, y un partido en la semana 2 cuando Montana jugó contra los 49ers de Steve Young, donde por cierto les ganó 24-17. Sí, sí, sí. Sí, para que así que vieran Así que como que, híjoles. pues, así que de veras ya estaba acabado, según Ajá. ustedes. Y, pero pues Montana tuvo con los Chiefs en aquel 94 un récord de 7 ganados y 9 perdidos. Aún así, suficiente para entrar Entrar de comodín. a postemporada, donde perdieron en el comodín contra los Delfines de Dan Marino. Sí. Ahí se cobró Dan Marino, pero pues ya en otras Sí, circunstancias sí, que no sí, les sí. favoreció ya Sí, tanto. sí, sí. 27-17. Eh, digamos que esta es como que el fin de su De su carrera carrera. como profesional. Así que vamos a empezar como con los datos. Sí, sí. ¿O tienes algo más que agregar antes de... No, no, no. Dentro de los datos están, en temporada regular tuvo 3.409 pases completos, Ujú. tuvo 40.551 yardas y 273 touchdowns. No es el máximo anotador de touchdowns, como ya decíamos, pues, el máximo anotador es Drew Brees. No, No, ahorita ya ya es Tom Tom Brady, Brady, sí, ya tanto lo en rebasó. yardas como en pases, Sí, lo sí, superó. entonces sí, no, pero su estilo de juego, digo, en los momentos más difíciles se mostraba muy calmado, no se le veía, afligido, desesperado, ni en el campo de juegos se le veía, cometiendo errores,
ni forzando jugadas, ni nada de eso. Se le veía como si el partido estuviera 0-0 prácticamente, como si fuera el primer cuarto. Hablamos de varios donde empezaba desde su propia yarda 8, yarda 7, algo así. Yo recuerdo haber visto ahora que vimos lo de los Super Bowls de cada década, ver el Super Bowl contra los Delfines de Miami. Y el juego era muy fluido, ejecutaba bien las jugadas, que era lo importante en ese esquema ofensivo de Bill Walsh de la costa oeste, que pusiera mucha atención. Entonces ejecutaba bien las jugadas y, como decíamos, en momentos de alta presión se mostraba calmado, que eso fue lo que pues, le ayudó mucho en su carrera en la NFL, y pues por eso tuvo muchos regresos. Yo creo que aquí es donde se definen los buenos quarterbacks de los promedio. Sí, ya hablamos de John Elway, cómo regresó en varios partidos. Ya hablamos de Montana, cómo regresó en varios partidos. Tom Brady ha regresado en varios partidos. Peyton Manning, Aaron Rodgers. Que venía de perder, pero tan solo Brady en el Super Bowl 51, cómo regresó. Sí. Mahomes, cómo regresó. En su primer Super Bowl de Mahomes, cómo regresó ante Tejanos, ante Tennessee, ante Y en varios de playoffs. San Francisco ha regresado. Digo que ahí se ven los buenos, ahí se separan los buenos quarterbacks de los quarterbacks promedios. Los buenos quarterbacks en los momentos difíciles, en los momentos donde tu equipo más te necesita en una última ofensiva para ganar o para empatar el partido, y que te logran completar esa ofensiva. A los quarterbacks que en los momentos difíciles simplemente no pierden la calma, se ponen nerviosos, no saben qué hacer. Ahí tienes Prescott. Sí, exactamente. Ahí tienes Kirk Cousins. Sí, exactamente, que pues pierden el control del juego y se les va el juego de las manos. Entonces por eso Joe Montana es uno de los mejores. Cuando Joe Montana ingresa a los Chiefs, en su primer partido en Arrowhead, Marty Schottenheimer le dice: ven para acá. Dice: calma, no te me pongas nervioso, porque vas a escuchar un ruidero como nunca en tu vida. Le dice. Le dice: espérame, pues yo vengo de... He estado en estadios ruidosos, he jugado 4 Super Bowls, ¿no? Nada más espérate aquí. Pues empezó el Arrowhead, es uno de los estadios más ruidosos. Durante mucho tiempo ostentó el récord de más decibeles de ruido, se puede decir. Dice, y aún así, pues Montana no se quebraba antes de... Sí, ruido, siempre fue un jugador muy calmado, por eso es que le apodaban Joe Cool, porque pues hicieran ruido, abucharan, lo que sea, él siempre se tomaba todo con calma. Montana pues anuncia su retiro ante una gran multitud en Justin Herman Plaza en San Francisco, en un evento que se transmitió en vivo por televisión local, donde incluyó discursos de John Madden, Eddie DeBartolo Jr., no lo ubico. Eddie DeBartolo pues era el propietario de los 49 en los 80s y hasta los 90s más o menos. Sí, es famoso porque pues él fue el que, digamos que el dueño en esa época glorioso de San Francisco. El reemplazo de Montana como mariscal de campo, por cierto, con los Chiefs fue Steve Bono. Que había estado en San Francisco. En el Super Bowl 30 se dedicó a Montana. Montana fue el encargado de hacer el lanzamiento de moneda. El Super Bowl 30 me parece que fue... Fue el de... 31. Me parece que ese fue el San Francisco... Chargers, sí, creo que sí. En el... ya no. Joe Montana estuvo como invitado en el campeonato de conferencia de los Chiefs contra Nueva Inglaterra. También estuvo de invitado porque pues era su equipo y quería verlo triunfar. Y además, pues obviamente él fue el Super Bowl 54. Fue nombrado el Montana Bowl. Porque fue el Super Bowl entre San Francisco, su primer equipo, y Chiefs, su último equipo. Entonces fue el Montana Bowl. ¿Qué otro? Bueno, ya decía, se retiró en el 95 con 38 años. Digamos que pues ya era veterano. Y aparte pues las lesiones ya también lo tenían mermado, entonces... Sí, sobre todo también esa última que estuvo en Kansas, que conmocionado salió. 38 años acabó retirando. Se retiró, ya decíamos los números en temporada regular, en playoffs
se retiró con números de 5.772 yardas y 45 touchdowns en los playoffs que estuvo, buenos números. Y sus datos en Super Bowl fueron 83 pases completos entre los 4 Super Bowls que estuvo, 1.142 yardas, 11 touchdowns que anotó en esos Super Bowls. Fueron números bastante buenos y ya decíamos tuvo 39 juegos en toda su carrera con más de 300 yardas y en playoffs tuvo 6 juegos con más de 300 yardas. Y hace rato mencionamos que tuvo ¿cuántos regresos? Tuvo 31 regresos, me parece, entonces. Sí, que de hecho esos 3 juegos con más de 300 yardas es un récord de la NFL. Ningún otro jugador, ni Tom Brady ha tenido 6 juegos con más de 300 yardas en playoffs. Imagínate. Fíjate, me voy a aventar un listado de premios que va a aparecer en el supermercado. 4 Super Bowls, 3 veces MVP de Super Bowl, 2 veces MVP de la liga. Jugador ofensivo del año, regreso del año, 3 veces jugador de primer equipo All Pro, 2 veces segundo equipo All Pro, 8 veces Pro Bowl, 2 veces líder de yardas, 2 veces líder de pases de touchdown, 2 veces líder de rating de quarterback, 5 veces líder de porcentaje de pases completos. Él es parte del equipo de la década de los 80s, All Team de los 80s. Él es parte del equipo All Time del 75 aniversario de la NFL. Equipo de todos los tiempos del aniversario de la NFL que hasta salió en el video promocional, si te acuerdas. Él es de los principales de ¿quién es? Michael Irving le dice, no, espérate, yo. Él dice, no me vas a engañar otra vez. Salón de la Fama de San Francisco. Retiraron el 16 de San Francisco. De los 49 retiraron el número 16. El premio Bert Bell, 2 veces premio George Halas, deportista del año del Sports Illustrated, 2 veces atleta del AP del colegial y campeón nacional además. Pues, muchos premios, muchos reconocimientos. Joe Montana, ¿sale en algún capítulo de Los Simpson? Joe Montana, no me acuerdo, recuerdo. No, en el que van al estadio, ¿no? ¿Verdad? No. Sale nada más Aikman, Marino y no me acuerdo quién más sale. Sí, pero no, que yo recuerde no. Joe Montana. No lo recuerdo en uno. Pero es un personaje muy famoso en el deporte. Él es de los que te digo que personas que no son tan fan de la NFL como nosotros te van a decir, pues yo nada más conozco a Joe Montana, nada más conozco a Dan Marino, nada más conozco a Tom Brady. Sí, aunque no los hayan visto jugar, pero pues son jugadores muy de renombre. Muy de renombre, sí. Y entre los datos curiosos está que al equipo que más le ganó en su carrera en la NFL fue a los Rams con 23 victorias. Y con el que más perdió fue con los Falcons. Uy, tuvo un récord de 21-15 con los Falcons de Atlanta. Sí, está también el dato de que no se ha escuchado del director de cine Oliver Stone. Sí, me suena, pero no. Él escribió el guión de la película de Scarface, la de Al Pacino, la de Cara Cortada, de los 80, que dirigió Brian De Palma. Qué buena película. Sí, muy buena. Pues él le puso el nombre a Tony Montana por Joe Montana porque Oliver Stone es fan de los 49 de San Francisco. Entonces por eso le puso el nombre a Tony Montana, el personaje principal, por Joe Montana. También está el dato de que su carrera, ya decíamos de las lesiones que acabaron prácticamente con su carrera, le dejó varias secuelas como artritis. Le dejó rigidez en su rodilla izquierda. Sí, la rigidez en su rodilla izquierda, molestias en el cuello y le dejó estrabismo en un ojo. Parte de las repercusiones de ser jugador. De ser jugador, sí, no solo a él, sino varios. Y otros pues les han ocurrido peores cosas. Esas fueron de las secuelas. Y por ahí también está que 2 de sus hijos jugaron fútbol americano universitario, pero sin trascender. Uno, de hecho, fue quarterback en Notre Dame, pero pues no lograron trascender igual que su papá. Volvemos a lo mismo. Ya cuando vienes de una familia, cuando tienes un padre tan
histórico que tú es que tienes el peso, quieras o no tienes el peso en tus ojos, cargas con el peso del apellido. Y a veces el problema también es que muchos se dejan guiar así de que pues lo voy a traer, no sé si en Notre Dame fue el caso de que es el hijo de Joe Montana, saber igual y juega igual, sí, no logran ser lo mismo, entonces, o a los mismos hijos les pesa tienen la presión de que pues tengo que demostrar, soy el hijo de Joe Montana, voy a jugar en Notre Dame o en la universidad que estuvieron jugando, y pues simplemente pues no pueden. No dan el ancho. ¿Qué otro dato tienes? Pues solo eso. Por ahí, creo que él sí, estábamos discutiendo ayer, creo que sí lo investigué. Me parece que sí estuvo en... Lo de la película de Rudy, la historia de Rudy, de Daniel Rudiger. Él ya era, para ese momento era ya jugador de Notre Dame. La película está ambientada entre el 74 y el 75. Ajá. Porque de hecho el primer coach que mencionabas, se me va el apellido. ¿Cómo se llama? Que se retiró por salud. Para ese momento, Rudy... Ahora Parsegian. Para ese momento, en ese momento es donde Rudy pues busca la oportunidad y este coach pues ya le había asegurado que se iba a jugar para la siguiente temporada, para el que sea un juego, pero pues se retira, entra el coach Dan Devine y pues no lo considera, en la película lo ponen como el malo. En estos años, ya decíamos, Joe Montana llega en el 74 a Notre Dame, en el 75 todavía no tenía participaciones. No, era su segundo año, pero estaba todavía como... Sí, era parte del roster, pero era pues, prácticamente el suplente del suplente. El tercer quarterback. Sí, lo que dice Joe Montana, que ha dicho en alguna entrevista sobre varios sucesos de la película, más en específico el de los jerseys que los jugadores no quieren jugar hasta que no le den chance a que Rudy. Llegan todos y entregan su jersey al coach ahí en su oficina, en el escritorio y todo eso. Joe Montana pues dice, pues obviamente sí existió Rudy y todo, sí, la historia es real, pero algunas de esas situaciones como esto de los jerseys pues no sucedió, ¿no? Fue más del dramatismo de la película. Sí, lo pusieron más como para dramatismo, lo sacaron en hombros del estadio, sí jugó un rato contra el Tecnológico de Georgia, no le dieron el balón del juego como en la película. Pero sí, algunas de esas situaciones sí son reales, algunas no. También el mismo coach Dan Devine dice, pues yo no era tan malo como me plasman en la película. Tenían que meter a alguien de villano para que Rudy fuera la estrella. Sí, claro. También lo mismo dice Joe Montana, pues no, el coach no era tan malo, pero pues digamos que para darle más dramatismo a la historia, pues le incluyeron estos factores. Entonces, digamos que la historia, pues tiene ciertas cosas que, sí, la mayoría es real, pero otras no. Y Joe Montana no lo mencionan en la película, no aparece en la película, porque como decíamos, no era un jugador relevante. Y aparte, pues es Rudy, no van a opacar a Rudy como metiendo a la película Montana, ¿no? Y en el 74 y en el 75, que eran sus dos primeros años de Joe Montana, pues no era un jugador relevante, era el sustituto del sustituto, se puede decir el tercer quarterback, ya lo mencionábamos, entonces pues no lo mencionan en ningún momento, pero pues él vivió esa época de Rudy. Busquen esa película, creo que está en Amazon Prime o en HBO, me parece. No recuerdo. Está en HBO Max, la de Rudy, la tengo en un video de NFL y el cine. Esa de Rudy está muy padre. Sí. Ahí también se entera uno un poco de la historia de Notre Dame, de la Universidad de Notre Dame, que pues dentro del fútbol americano colegial es más, dentro del fútbol americano estadounidense, es una de las más reconocidas, tiene mucha historia, uno de los más ganadores de campeonatos nacionales. Pues es muy... Y como universidad en general también. Sí. Como universidad en general también. Pero bueno, hasta aquí la historia de Joe Montana. Es una historia larga, pero aún así, es que es una leyenda Montana. No podíamos saltarnos de ello casi nada. Otro de los datos que se me iba es que él era fan sí, yo creo que sigue siendo fan de Michael Jordan. Era su deportista favorito, Michael Jordan, uno de sus contemporáneos. Sí, más o menos, sí, pues, casi que si le hubiera tocado enfrentarse, ¿no? En el básquetbol. Se hubiera aceptado esa beca con North Carolina. Sí.
Ya acabamos la historia de Joe Montana, un histórico. Sí. Uno de los mejores. De los mejores de la historia. Vamos a cerrar con una noticia de uno que definitivamente no va a ser histórico. Una noticia express. Los Steelers acuerdan una extensión de contrato de 2 años más con Mitch Trubisky. Y aparte ya habían dicho que van a retener a Mason Rudolph. Quieren tener a 3 quarterbacks. Lo que están haciendo todos los equipos ahorita. Tener 3 quarterbacks que para por si se necesita. Pero si uno que definitivamente no va a ser legendario y no le vamos a dedicar un podcast. No creo, al menos que a partir de aquí tenga temporadas memorables, pero creo que difícilmente. Se ve complicado. Pero bueno, hasta aquí el NFL Retro de esta semana. Nuevamente nos extendimos bastantito, pero es que son historias. Sí, están muy largas. Muy largas. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like al podcast, seguirnos en las demás plataformas como lo es Spotify, Amazon Music y Apple Podcast, así como Twitter como en la cuenta FD Emparrillado. Pues ya no va a haber ya nada más queda el análisis NFL del sur y después será puro NFL Retro y noticias porque ya no va a haber mucho que analizar. Sí. Así que bueno, eso será todo, amigos. Nos vemos. Adiós a todos.